Bueno, hoy día no contamos con amplificación, así que la idea es que guardemos silencio y podamos escuchar atentamente cada una de las exposiciones de los compañeros. Pedimos a todos que tomen asiento, se pongan en sus lugares. Bueno, primero que todo, dar la bienvenida a todos los asistentes, decir que estamos muy contentos de poder facilitar esta instancia de encuentro. Justamente el objetivo de este foro es poder aportar a la unidad de los trabajadores. Es por eso que hoy día hemos convocado a distintas organizaciones para que puedan plantear sus puntos de vista y iniciar un diálogo. Por eso que hoy día contamos con la Fundación Sol, con el sindicato de CERPAC, con el sindicato de honorarios de Quilpué, el sindicato de Viña del Mar, o la red sindical de Viña del Mar, y el movimiento por la unidad docente MUR. ¿Ya? La idea es que cada una de estas organizaciones puedan exponer por un máximo de 10 minutos. Después vamos a tener un break, vamos a tomar un café, comer alguna cosita. Y luego Margarita Peña, que está acá con nosotros, va a hacer una sistematización un poco de las exposiciones de cada uno de los compañeros, para que finalmente podamos hacer un plenario con las reflexiones, las preguntas que nos vayan surgiendo. ¿Ya? Entonces, la idea es que en el primer momento ustedes tomen apunte de todas sus preguntas, reflexiones, etcétera, para que las puedan vertir al final de la jornada. Yo les voy a contar un poco de citas de la Coordinadora Interregional de Trabajadores del Área Social. Les voy a contar que, bueno, CITA articula o participa en el interior de este espacio un conjunto de trabajadores que trabajan dentro de la política social. Tanto trabajamos en esta instancia profesionales, auxiliares, técnicos, entre otros, y que nacemos principalmente por la preocupación que existe de dos ejes fundamentales, ¿no? ¿Sí? Por un lado, está el tema de cómo el Estado se ha desprendido de su rol garante de las condiciones de los trabajadores de esta área, y además, por otro lado, cómo en definitiva los trabajadores hoy día están implementando una política pública, una política social, que en definitiva es elaborada por un Estado y muchas veces nosotros no compartimos esa política. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que ver también con cuál es la ideología que sustenta esta visión, esta implementación, este diseño de la política. El escenario actual de los trabajadores del área social es justamente asociado a lo que estaba planteando. Nosotros vemos que existe un alejamiento y un abandono de la responsabilidad del Estado frente a los derechos laborales, y por lo tanto lo que hace es externalizar y traspasar toda su responsabilidad en el desarrollo de las políticas públicas hacia los privados. ¿Y cómo lo hace? Mediante generando procesos de concurso para que las distintas organizaciones puedan postular a estos proyectos, generando de esta manera la competitividad entre las distintas organizaciones. ¿Y cómo lo hacen también? A través del sistema de MUR, generando una especie de subsidio por beneficiario, ¿no es cierto?, de cada uno de estos programas. Ahora, tenemos que pensar también que aquí existe una estandarización epistemológica y metodológica respecto a esta forma de implementación, y es absolutamente rígido en términos de una estructura de las funciones y los objetivos. En este sentido, lo que se hace acá, o lo que vemos, es que el Estado es absolutamente rígido en supervisar la forma en que se implementa la política pública, pero no así en las responsabilidades que el Estado tiene frente a las garantías de los trabajadores. Toda esta situación de flexibilización y precarización que nosotros vemos están plasmadas en estos puntos. En definitiva, existe un falso trabajo honorable, porque en definitiva están todos trabajando bajo una misma condición, pero muchas veces bajo distintas figuras de contratación o no contratación, como es, por ejemplo, los honorarios, ¿no es cierto? Existen contratos a plazo fijo, es decir, de marzo a diciembre, en el que no se te reconoce la antigüedad de los años de servicio y además no se te pagan las vacaciones. Esto, por ejemplo, lo podemos ver súper claro en los trabajadores C, en la escuela, los equipos disciplinarios.
Vemos también de que es un sistema que no nos otorga ningún tipo de seguridad social, como por ejemplo salud, prenatal, postnatal, vacaciones, etc. Vemos una autoexplotación en el tema de las jornadas laborales, y por ejemplo cuando nosotros tenemos que postular a los programas, tenemos que trabajar muchas horas extras, las cuales no se nos pagan. Vemos una rotación importante dentro del personal, dentro de las personas que están al interior de estos programas, y eso fundamentalmente también genera un problema en el tipo de organización que nosotros podamos tener. Es muy complejo poder generar una instancia organizativa en lugares de trabajo donde vamos a estar por un periodo de 6 meses. Por lo tanto, ahí cuando nosotros nos planteamos cuál es la paradoja del trabajador social, tiene que ver justamente con cómo nosotros hoy día nos encontramos implementando un diseño de políticas públicas con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Por lo tanto, estamos generando, reproduciendo un producto que, si bien no es material, es un producto que en definitiva no nos corresponde, no tiene que ver con la visión de mundo que nosotros estamos generando, ¿sí? Por lo tanto, si bien existe un compromiso social en algunos de los trabajadores de esta área, ¿no es cierto?, el problema es el compromiso con qué sociedad tú te estás comprometiendo al momento de implementar o de ejecutar esta política social. Por eso, por ejemplo, aquí también está dentro de este cuadro el tema de la pérdida del sentido del trabajo y un nivel importante de frustración, porque generalmente las metodologías de trabajo que se están desarrollando y la visión con la cual se está implementando nuestro trabajo muchas veces no tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, existe enajenación, alienación. ¿Cuál es nuestra apuesta? Y respondiendo un poco a la pregunta que convoca este foro, ¿por qué es urgente la unidad de los trabajadores en Chile? Ahí nosotros, pensamos que nuestros problemas particulares responden a una apuesta ideológica de un modelo económico capitalista, y por lo tanto es sumamente importante abordarlo desde una perspectiva estructural, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros en nuestro encuentro que hemos tenido hemos acordado que nuestra apuesta es justamente construir y avanzar en la construcción de un movimiento cultural que esté compuesto entre distintas organizaciones sociales y movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, pobladores, campesinos, etc. Pero desde nuestra postura, digamos, como nuestra función de trabajadores, nos interesa poder construir y avanzar en la construcción de un movimiento de trabajadores. Y es por esto mismo que nuestro aporte a este proceso, a la construcción del movimiento de trabajadores, que se proyecta a la construcción de un movimiento popular, tiene que ver con trabajar en 2 niveles paralelamente, ¿sí? Por un lado, poder construir el instrumento organizativo, es decir, construir sindicatos en los lugares donde no los hay, pueden ser colectivos, en caso de que en realidad las condiciones como para levantar un sindicato no sean las más adecuadas dentro de nuestro lugar de trabajo, o participar en todos los sindicatos que ya existen en nuestros lugares de trabajo, proponiendo nuevas visiones. Muchas veces los sindicatos los que nosotros participamos, los que ya existen, están abocados a ver temáticas netamente de las remuneraciones de los trabajadores y no apuestas más políticas o sociales. Por otro lado, entonces, incentivar la articulación de los diferentes sectores de trabajadores. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Nosotros creemos que tenemos que ir trabajando simultáneamente en estos 2 niveles, ¿cierto? Por un lado, la construcción de las bases, que implica, por ejemplo, en estos momentos, diagnosticar nuestras condiciones laborales, no solamente en cuál es la situación de la generalidad de los trabajadores del área o de los trabajadores del área social, sino que también ver cada uno cuál es su situación laboral, en tu lugar de trabajo, cuál es el sindicato que existe, cuál es la disposición de tus compañeros, cuáles son las temáticas que se están trabajando al interior de los sindicatos, etc. Generar cartillas informativas, que por ahí estaban repartiéndose, hemos generado 2 cartillas, 3, ahora va a salir la tercera. Por otro lado, también denunciar los abusos laborales, poder generar ese tipo de prácticas al interior de nuestros lugares de trabajo y poder incentivar la organización a partir de la instalación de temáticas del sector entre nuestros compañeros de trabajo, ¿ya? Hay todas estas temáticas que nosotros hemos planteado, es importante para nosotros poder abrirle a nuestros compañeros porque muchas veces esas cosas se invisibilizan. Y por otro lado, en aporte a la construcción del movimiento de trabajadores, nos interesa poder generar espacios de encuentro, de debate, intercambio, de visiones, foros, talleres, etc. ¿Ya? Por ejemplo, este foro, esta instancia, esta facilitación del encuentro es justamente para poder cumplir ese objetivo.
Nos interesa también poder plantear demandas transversales al sector de los trabajadores, a todos los sectores de los trabajadores, como por ejemplo el tema de las AFP, que es un problema que nos atañe a todos de manera transversal. Sabemos que hay otras organizaciones que ya están levantando esta demanda y es importante también que nos unamos en esa lucha. Y justamente a partir de las demandas que nosotros estamos planteando, la idea es poder generar movilización, agitación. Nuestras reivindicaciones, el reconocimiento del Estado como trabajadores, ¿no es cierto?, que por lo tanto deben asumir la función de ser garantes de nuestras condiciones de trabajo, el fin a la precarización y la flexibilización laboral, la búsqueda de una nueva previsión, no más AFP, fin a las irregularidades de los contratos, que por ejemplo existan distintos sueldos en distintos programas, en los mismos programas pero en distintas organizaciones, como por ejemplo, no sé, un PIB, pero que en una ONG paguen una cantidad, en la otra ONG otra, etc. Remuneraciones de trabajo en los diseños de los proyectos y las licitaciones, es decir, que en el proceso de elaboración se te pueda pagar también esas horas de trabajo, que generalmente no se pagan y cuando tú pierdes el proyecto ahí sí que no te pagan nada. La restitución de nuestra seguridad laboral y de nuestra seguridad social y laboral. Y también creemos sumamente importante poder participar en la elaboración de las metodologías y las formas de la implementación de la política pública. Generalmente no existe una retroalimentación dentro de las formas en las que se implementan, no existe una retroalimentación, es decir, nosotros no aportamos en nada a la implementación de estos proyectos, no somos escucha. Bueno, y algunas actividades que hemos realizado nosotros, foros, encuentros, el foro No Más FP, que es un documental que se ha soltado en Valparaíso, el tema de las cartillas, se ha escrito El Ciudadano, se ha participado en la Radio Placeres, y estamos presentes en Valparaíso, Citas Interior, que es algo nuevo, que están participando ahí los compañeros y distintos programas en Quillota, en Villa Alemana, en el interior de Valparaíso, y Santiago y la octava región. Y finalmente el mensaje último, que avanzar en conjunto es